Hola a todos mis hermanos, espero por la gracia de Dios que juntos, con familia e iglesia, la semana haya sido maravillosa en el amor de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera haya sido muy provechosa al estudiar la lección de escuela sabática. Estamos terminando la lección número 9. ¿Se acuerdan? Cuando te convirtieres con todo tu corazón. Qué hermosa lección. Aprendimos varios conceptos bien interesantes de la lección número 9. Cuando te convirtieres de todo vuestro corazón. Y el texto que se nos ha puesto aquí para reflexionar en ella o en él está en Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Como que la provisión divina, ¿no les parece? La provisión que está haciendo el Señor de encontrarle está condicionada o de alguna manera está direccionada a que para que sea un encuentro realmente exitoso, debe estar caracterizado por dos elementos: hacerlo de todo corazón y con toda el alma. Deuteronomio 4:29. El apóstol Pablo en Romanos capítulo, lo vimos aquí, capítulo 3, si quieren ir a la Biblia rápidamente, Romanos capítulo 3, versos 9 al 23, nos pone de relieve sobre todo un concepto, que todo ser humano es pecador, somos pecadores. Claro que hablar de la pecaminosidad o de nuestra propia pecaminosidad o reconocer nuestra propia pecaminosidad, lo haremos aquellos que ponemos nuestras vidas y la ordenamos en base a la palabra de Dios, la Santa Biblia. Porque quienes no reconocen la Biblia como palabra de Dios, obviamente no estarán entendiendo el concepto pecaminosidad como lo presenta el apóstol Pablo. Romanos 9 al 23, en donde se nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en el verso 23, de manera especial, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Somos seres pecadores. Eso sería, por decirlo así, la primera declaración que debemos tomar en cuenta mientras estudiamos en Deuteronomio durante la semana este hermoso título: cuando te convirtiereis de corazón. Entonces, del pecado saltamos a la conversión, es decir, dar una marcha atrás, volver a un punto de origen, volver a un punto donde nunca debimos haber salido de allí, en nuestro estado original, en relación con nuestro Creador, y nuestro Señor, nuestro Dios, etcétera. Bien, somos pecadores. Ese es el punto que debemos considerar en este momento. Somos pecadores. Ahora, y claro, insisto, digo, somos pecadores en base al contexto bíblico, porque probablemente si tú no crees en la Biblia, pues bueno, dirás: yo no soy pecador, yo vivo mi vida como la quiero vivir. Eso es igual, es tu derecho, el mismo derecho que Dios te ha dado. Bien, en la sección entonces del día domingo se presenta una expresión idiomática que es mi Yiden, no sé si se pronuncia así, o mi Yiden, no lo sé, pero cuya traducción a nuestro español sería: ¿quién dará? ¿Quién dará? Y entonces esta expresión que encontramos aquí en nuestro estudio el día domingo pone de manifiesto el anhelo, el deseo extraordinario, en este caso de Dios, de que pudiera tomarse o pudiera lograrse algo en particular. Es como decirlo también en nuestras expresiones idiomáticas en español: ¿cuánto daría yo por algo, no? ¿O cuánto daría yo porque mi hijo tuviera las mejores calificaciones? ¿O cuánto daría yo de que mi matrimonio estuviera mejor establecido, con mejor relación? ¿O cuánto daría yo de haber evitado en el pasado lo que hoy estoy cosechando? En este caso, digamos, algunas cosas, algunas consecuencias malas, indeseadas por algunas decisiones del pasado. Y entonces decimos: ¿cuánto daría yo de dar marcha atrás o de poder regresar el tiempo y decidir las cosas diferentes? Y este Mijiden o Mijiten,
que presenta aquí la palabra de Dios como una expresión idiomática en el lenguaje judío, pone de manifiesto una vez más el anhelo divino. ¿Y cuál es el anhelo divino? Sin duda, encontraste que el anhelo divino es precisamente de que a ti y a mí nos vaya bien. El anhelo del Señor es de que tú y yo tomemos la mejor decisión haciendo ejercicio de libre albedrío que Él nos ha dado a todos nosotros para decidir a favor o en contra, obedecer o desobedecer. Y esto también nos dice a todos, y eso lo vimos en la lección, que Dios mismo, aunque tiene el anhelo, aunque Él expresa mi yidem, ¿verdad? Tiene el anhelo de que nosotros podamos cambiar, podamos decidir, no nos obliga, nos da la libertad y una vez más se habla de la libertad o el libre albedrío para nosotros. Quiero invitarles, hermanos, de nuevo a ir a nuestro libro de estudio, que es Deuteronomio, capítulo, en este caso capítulo 5, Deuteronomio capítulo 5, e ir al texto, a ir al texto ahí de lo que el Señor nos está diciendo frecuentemente a nosotros. Deuteronomio 5, 22 y 29. ¿Qué es lo que el Señor espera que nosotros hagamos? Uno, por ejemplo, oye Israel, dice el versículo 1, oye Israel, los estatutos y decretos. Versículo 2, Jehová tu Dios hizo un pacto con vosotros en Horeb, ¿verdad? Y quiere que nosotros sigamos ese pacto y nos acordemos de que fuimos de alguna manera liberados por el Señor. En el versículo 15, ¿se acuerda de que fuiste siervo en la tierra de Egipto? Recuerda. Versículo 12, guardarás el sábado para santificarlo. Hay esa constante invitación para que nosotros vivamos en armonía a la voluntad de nuestro Dios, en armonía a sus principios, a los principios del Señor. Y entonces cuando el Señor entonces nos habla y nos enseña su camino, frecuentemente Él está usando la expresión Mijiden. Por ejemplo, el capítulo 5 de Deuteronomio, verso 28, dice, ojalá siempre tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran todos mis días, perdón, todos mis mandamientos, las que el Señor había dado. Ojalá. Y aquí lo que se traduce como ojalá es Mijide. Es el deseo del Señor, porque el pueblo de Dios ante ver el terror de las consecuencias de haberse apartado de Dios o de apartarse de Dios, deciden entregarse al Señor y le dicen a Moisés, hable Jehová contigo, nosotros vamos a obedecer. Y entonces el Señor dice en el verso 29 del capítulo 5, ojalá siempre tuvieran tal corazón. Y ese ojalá que el Señor menciona aquí es el mismo ojalá que quiere de nosotros, que tengamos un corazón en el cual decidamos seguirle al Señor y temerle usando el significado de temor como respeto, como buscar su voluntad y querer obedecerle. Eso nos lleva a otro punto importante, arrepentimiento. Es decir, en la sección de lunes entramos al tema me buscaréis y me hallaréis. Pero para buscar y hallar al Señor, como ya vimos en el texto base de la lección, que tenemos que hacerlo de todo corazón y con todo el alma, surge una palabra que constantemente la veremos, sobre todo en el Nuevo Testamento, pero se ve en el transcurrir de la Biblia, arrepentimiento, arrepentirse. Pero según Deuteronomio, el arrepentimiento que debemos experimentar debe estar anclado en una decisión para obedecer. Dicho de otra manera, si tú decides obedecer a Dios, si decides creer en Dios y decides aprender de Dios, vas a descubrir algo, que hay cosas que estás haciendo que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, entonces experimentarás arrepentimiento. Si no decides obedecer, no hay necesidad de arrepentirse. ¿De qué? Tú dirás siempre, yo estoy bien, pero los demás están mal. Pero cuando decides obedecer, experimentarás arrepentimiento. Y entonces, en Deuteronomio es una decisión, a final de cuentas, obedecer al Señor, y esa decisión te llevará a la experiencia del arrepentimiento.
Ahora, hay algo más que debemos considerar. Tenemos una tendencia natural los seres humanos de olvidar cómo Dios nos ha librado, cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones, cómo el Señor ha estado consolando nuestros corazones también. Tendemos a olvidar. El Señor nos invita a no olvidar, obviamente, y nos invita a volver, a regresar al punto de origen de donde nunca debimos haber salido, que es Dios mismo y nuestra comunión con Él. Y hay otra palabra que el autor de la lección nos pone para analizar, que es Teshuvah. Y Teshuvah es justamente, tiene el sentido de volver, tiene el sentido de regresar, nos da el sentido de experimentar de nuevo un reencuentro con nuestro Dios, un reencuentro con el Creador de nuestras vidas y que no debemos jamás olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. Por ejemplo, en la lección ya del martes nos damos cuenta que este arrepentimiento del cual debemos nosotros experimentar, que tiene una connotación de volver y regresar, es decir, enmendar el camino o volver el camino, nos lleva a entender el texto o la declaración del Señor, que es buscar a Dios de todo vuestro corazón. Ok, ¿qué es buscar a Dios entonces? ¿Cómo ustedes percibieron o fueron impactados por el estudio de la palabra de Dios en el término o el llamado de buscar? Lo que la Biblia nos dice es que buscar a Dios, de alguna manera, proviene el andar de regresar al Señor, que inicia con un arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, insistimos, debe ser por el motivo correcto. Debemos arrepentirnos por el motivo correcto. ¿Y cuál sería el motivo correcto para arrepentirnos? Por haber deshonrado a Dios. Ese es el motivo correcto. Porque muchos podemos arrepentirnos de algo que hicimos. Yo recuerdo en mi infancia, pues, bueno, debo confesar, en mi infancia estaba en la primaria, teníamos una costumbre en casa, mis papás guardaban en un lorito muy bonito, una alcancía, era un lorito de barro, no recuerdo si era de barro o de yeso, pero ahí echaban unas moneditas cada vez que les llegaba a las manos para ahorrar y de ahí comprar, ¿no? Pues zapatos, alguna cosa que me hiciera falta a mis hermanos y a mí. Pero descubrimos eh, ese lorito y empezamos con un cuchillo a sacar las monedas. Mientras mis padres no se daban cuenta, en nosotros no había ningún arrepentimiento. Había para nosotros una fuente para tener recurso y comprar dulces. Pero un día mi madre fue a levantar el lorito para contar cuántas monedas había y sintió que el lorito no pesaba y se extrañó y empezó a vigilarnos y entonces nos encontró a todos escarbando por la rendija de la alcancía sacando las monedas para ir a comprar dulces. Y entonces nos toman infraganti, nos llaman la atención y experimentamos un dolor muy fuerte y un arrepentimiento, pero honestamente en ese momento nuestro dolor no era por haber defraudado a nuestros padres, sino porque teníamos temor a las consecuencias, el castigo, quizás a la reprensión misma, y no podíamos calcular las consecuencias de nuestros actos. Y a final de cuentas nuestros padres nos dijeron, bueno, esto era para comprar zapatos, para comprar tenis, para comprar ropa, y ya se lo gastaron en dulces, así que no hay para ropa, no hay para zapatos, tendrán que esperar a que el lorito se vuelva a llenar y podamos comprarle entonces las cosas. Recuerdo que lloramos, pero llorábamos por esas consecuencias que venían tras haber sido descubiertos por haber tomado lo que no nos correspondía. Pero en este caso, debemos nosotros arrepentirnos no por las consecuencias, sino porque hemos deshonrado a Dios. Nosotros, claro, después de larga charla con mis padres, llegamos a comprender y yo recuerdo que empezamos a sentir tristeza. Bueno, personalmente yo empecé a sentir tristeza porque veía el esfuerzo de mis padres al ahorrar allí a favor de nosotros y que a ellos les dolía. Entonces comenzaba a dolerme a mí también el hecho de haberlos deshonrado, de haberlos defraudado al tomar dinerito de ese lorito. Hermanos, el motivo correcto para arrepentirnos en el ámbito de la fe es haber deshonrado a Dios. Si eso te lastima, vamos por buen camino.
porque buscarás a este Dios de manera honesta, de manera consciente, de manera sincera. Y eso es lo que, a grosso modo, implica buscar a Dios de todo vuestro corazón, porque implica un cambio en nuestra conducta, un cambio en nuestras acciones. De nada habrá servido que me hayan descubierto tomando el dinerito de esa alcancía, si cuando se volviera a llenar la alcancía, volveríamos a tomar dinero de la alcancía de manera irresponsable. Teníamos que expresar un arrepentimiento sincero que implicara un cambio de rumbo. En ese caso, volver de vuelta a una relación honesta con nuestro Creador. Avanzo con esto. Hay una declaración que nos presenta el autor de la lección en la parte del jueves, que quise ponérselos aquí porque me pareció muy relevante. Debemos reconocer nuestra pecaminosidad y al expresar arrepentimiento por nuestros pecados, no solo por sus consecuencias, necesitamos tomar la decisión consciente de apartarnos de ellos. ¿Se dan cuenta? Hay arrepentimiento y debe haber una decisión consciente, intencionada de apartarnos de ellos, confiando totalmente en los méritos de Jesús, no en tus propios méritos, no en tu propia fuerza, sino en los méritos de Jesús. Necesitamos obedecer fielmente la voz de Jehová tu Dios, según Deuteronomio 15:5. Así que aún esta decisión consciente, intencionada de cambiar, no es algo innato en nosotros con fuerza propia, sino que depende de los méritos no tuyos, no míos, sino de Jesús. Y Jesús aquí es el gran héroe del Evangelio, el gran héroe de la reconciliación entre el ser humano pecador y Dios, quien es nuestro creador y desea en su anhelo profundo restaurarte a ti y restaurarme a mí. Ahora, veamos verdades bíblicas en el Nuevo Testamento. Tenemos dos textos, Mateo 3, 1 al 8 y Marcos 1 al 15. Nos habla de arrepentimiento. Por ejemplo, Mateo 3, 1 al 8 nos habla de arrepentimiento y cambio. Vamos a la Biblia rápidamente. Mateo, a ver, les animo a buscar Mateo, estamos en el capítulo 3, 1 al 8, y veamos el contexto bíblico. Está Juan Bautista predicando la palabra del Señor. Ese es el escenario. Y Juan Bautista está invitando a las personas al arrepentimiento y a bautizarse y cambiar sus vidas. Y mucha gente se está bautizando. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, o sea, fariseos y saduceos querían ser bautizados por Juan, es lo que estamos entendiendo en la palabra. Entonces, pero Juan les dijo o les respondió, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El bautismo, el arrepentimiento y el bautismo era para huir, es decir, para reconciliarse con Dios, ¿no es cierto? Pero algo veía Juan Bautista en ellos, quizás hipocresía, que le dice, ¿quién les enseñó o quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Y entonces el versículo 8 llama mucho la atención. Producid, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Así que no es bautizarme por bautizarme, decir me arrepiento por decir que me arrepiento, sino que tiene que ir esas palabras avaladas, representadas por frutos dignos de arrepentimiento, por el cambio mismo de la vida. Así que el arrepentimiento y cambio de actitud es, a final de cuentas, simplificada con la palabra obediencia, obedecer a Dios. Ahora, Marcos 1:15 nos habla también de obediencia y nos habla también de creer en el Evangelio. Y me gusta mucho ese texto que se van complementando, porque a final de cuentas creer en el Evangelio es creer en Jesús. Jesús es el Evangelio, es una persona, no es una teoría, no son palabras huecas, es Cristo, el Evangelio mismo, porque nos habla de que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, ¿verdad? Y bautícense, arrepentíos y cambien de proceder, arrepentíos, obedezcan al Señor, ¿no es cierto? Pero quien nos da la fortaleza para ser obedientes, la fortaleza para armonizar con el Señor, es Cristo. No son nuestros méritos, sino
Cristo, Él es nuestra salvación. Ahora, en el Antiguo Testamento hay un texto que encontramos en la lección, sobre todo en la parte auxiliar de la lección, que es Ezequiel 36, 26 al 27. Y entonces el texto dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Os daré. No está diciendo el texto, tú cambia tu corazón, tú cambia tu espíritu. No, es la acción de Dios. Os daré. ¿Quién es el que dará? Es Dios. Nadie más. Es Dios. Él te dará esa experiencia. Eso lo podemos complementar con Salmo 51:10 por el salmista David. ¿Recuerdan cuando él pecó y estaba devastado por su pecado? Entonces el salmista ora a Dios arrepentido y el versículo 10 dice, crea en mí Dios, crea en mí Dios un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Entonces, si debe ser creado, la acción creadora no es de el salmista, la acción creadora no es de David, la acción creadora es de Dios. Por lo tanto, que tu vida cambie, que mi vida cambie, no es una acción personal, no es una creación tuya, no es por tu esfuerzo, tú tienes la intención, tú tienes la decisión sincera de que tu vida cambie, pero tú debes entregarte, depender, ceder tu voluntad conscientemente al que tiene poder para transformar tu vida, al que te invita a que ejercites tu libre albedrío a favor de la reconciliación con Él, a favor de Dios. Y entonces dice, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué hermoso texto que hoy pudimos cerrar la lección, porque tú y yo necesitamos diariamente de nuestro Señor para que Él haga su obra transformadora en nuestras vidas. En Deuteronomio podemos resaltar el hecho de que el anhelo de Dios es que tú vivas bien, tú seas prosperado. Y aunque tu vida pueda tener un giro, como en el caso del pueblo de Dios, que tuvo un giro, se apartó, después de 2, 3 generaciones, se olvidaron de la idolatría y tenían que sufrir las consecuencias, y de allí el Señor habría que rescatarlo. Por eso el texto de memoria dice, y si de allí tú me buscares, si de allí tú comprendieres, si de allí tú cedieres tu voluntad conmigo, si donde tú estás sufriendo por tu desobediencia, tú te acuerdas de mí, yo nunca me olvidaré del pacto que he hecho. Y Dios te ama. Dios quiere lo mejor para ti ahora, en nuestro presente, en nuestro tiempo, en nuestra época. Dios te guarde y te bendiga, hermano, hermana. Transmite el mensaje del Señor con toda persona. Vive tú mismo el mensaje y deja que el Señor te transforme. A cada uno de nosotros nos transforme de acuerdo a su voluntad. Dios sea con cada uno de ustedes y nos vemos pronto, la próxima semana, con un repaso más de nuestra lección de Escuela Sabática.